Muy buenas, sean todos bienvenidos para el día de hoy, dando continuación al programa de la jornada académica de capacitación virtual en ciencias referentes al deporte. Tenemos una invitada con oficio de Titanium Sport Nutrition, que es la doctora Diana Gamba Díaz, nutricionista dietista, magíster en fisiología de la Universidad Nacional de Colombia, experiencia amplia, nutrición clínica y deportiva, actualmente docente nutricionista del área de investigación y desarrollo de Titanium. Bienvenida, doctora Diana, el público es suyo. Gracias, doctor Enrique. Buenos días a todos. Mucho gusto, como decía el doctor Enrique. Mi nombre es Diana Gamba, soy nutricionista dietista, magíster en fisiología y hoy estoy en representación de Titanium. Titanium es una marca o es la marca número 1 de rendimiento deportivo a nivel de Colombia. Somos una empresa colombo-alemana dedicada principalmente a la nutrición deportiva. El tema que vamos a tocar actualmente es la importancia de la hidratación, que en estas épocas a veces se nos olvida con el confinamiento y ya que estamos retomando o durante el entrenamiento es tan importante. Para ello hemos dividido la charla en la importancia o qué es el sudor, principalmente las implicaciones del sudor en nuestro cuerpo. Ya sabemos que todos perdemos sales en la sudoración, entonces, ¿cuáles son esos minerales que estamos perdiendo en la sudoración y por qué es tan importante la hidratación? Al final, lo que vamos a hacer es presentarle nuestros productos. A ver si tienen alguna duda, no olviden anotarlas o escribirlas. Las responderemos al final de la conferencia. Principalmente para hablar de por qué es tan importante la hidratación, tenemos que saber qué es la sudoración. La sudoración es ese proceso en el cual nuestro cuerpo trata de regular la temperatura que tenemos a nivel corporal. Nuestra temperatura se va a subir básicamente por cambios hormonales. Por ejemplo, en las mujeres en nuestra fase lútea tendemos a aumentar la temperatura y sudamos un poco más. En los hombres lo pueden evidenciar mucho mejor, digamos, cuando están nerviosos ante una presentación, se sube un poco, digamos, la adrenalina. Hay ciertos cambios hormonales que hacen que ustedes suben un poco más. La temperatura va a influir mucho en que sudemos un poco menos o subemos un poco más. Por ejemplo, si habitamos en la costa, la temperatura mientras hacemos ejercicio va a aumentarse un poco más rápido a que si hacemos ejercicio, digamos aquí a nivel de Bogotá, un ejemplo. También la actividad física propiamente va a producir un aumento en nuestra temperatura corporal por ese mismo movimiento que se está generando en nuestros músculos, que va a hacer que se genere este aumento en la temperatura. Cuando se genera este aumento en la temperatura, entonces ya sabemos que por eso es que empezamos a sudar, básicamente. Cuando estamos sudando, lo que principalmente perdemos es agua, casi un 90%, y en pequeñas porciones vamos perdiendo principalmente sodio, cloruro, potasio, unas otras sales como es el calcio, el magnesio, y a veces encontramos pequeñas partes de ácidos grasos o de la grasita puntualmente y de proteínas. Sin embargo, estas pérdidas no son tan significativas respecto a la que sí lo son, digamos, la pérdida de agua y electrolitos que estamos perdiendo en el sudor. Entonces, cuando llega el momento en nuestro cuerpo, todos vamos a sudar distinto dependiendo del género, ¿cierto? Ya sabemos los cambios hormonales. También individualmente algunas personas sudan más respecto a otras. Entonces, para ello es muy importante tener en cuenta que si sudamos mucho y no nos hidratamos, ¿qué puede generar en nuestro cuerpo? Básicamente, vamos a observar, por ejemplo, cierta sensación de sed. La sensación de sed a veces significa que estamos deshidratándonos, lo cual lo ideal es que no lo tengamos o no lo sintamos mientras hacemos algún ejercicio, porque eso ya es, digámoslo así, como un llamado o la primera alerta que hace nuestro cuerpo. Cuando nosotros sudamos mucho y no reponemos esos líquidos que estamos perdiendo, vamos a llegar al punto que es la deshidratación. La deshidratación, como les decía, pues va a generar ciertos cambios en nuestro cuerpo, con esa sensación de sed que es un llamado de atención
pero también va a repercutir un poco en nuestro rendimiento deportivo o en nuestro rendimiento durante el ejercicio, porque se ha visto que la deshidratación va a llevar a presentar una fatiga más prontamente. Y esto va a hacer que baje nuestro rendimiento deportivo. La fatiga no es solo porque nuestro cuerpo está faltando agua, sino también porque se ha visto cambios hormonales que hacen que se aumente mucho más la utilización de glucosa que tenemos pues en nuestro sistema circulatorio en ese momento para mover o ejercitar el cuerpo. Entonces, si se dan cuenta, tienen múltiples implicaciones que no repongamos nuestra sudoración. Como les decía, hay personas que sudan un poquito menos, otras que sudan un poquito más. Por ejemplo, tenemos esta imagen de una persona, digamos un hombre que pesa 75 kilogramos. La tasa de sudoración puede estar entre el 1% y el 5% de pérdida de agua que podemos presentar. Es decir, que en este hombre de 75 kilogramos puede estar perdiendo lo mínimo más o menos entre 750 mililitros y lo máximo 3000 mililitros de sudor, que básicamente son como 3 litros de agua que está perdiendo, y no solo agua, sino electrolitos, que ya sabemos. Nosotros, aparte de sentir esa sensación de sed, ¿cómo podemos saber si estamos deshidratados o no? Otro método también es la coloración de la orina. La coloración de la orina, si es un amarillo muy oscuro, puede significar que estamos teniendo una mala hidratación. Si es un amarillo un poco más clarito, casi transparentoso, es un buen signo de que tenemos una adecuada hidratación. Para saber cuánto vamos perdiendo de nuestro peso por sudoración, para ello podemos hacer una operación matemática que se llama la tasa de sudoración. Básicamente lo que se recomienda es pesarse antes de hacer la actividad física, lo más ligero de ropa, habiendo orinado, por decirlo así, y apenas se acabe, pues se hace durante un tiempo la actividad física, y apenas se acabe esa actividad física, lo que vamos a hacer es volvernos a pesar, y ahí miramos qué tanto líquido hemos perdido en nuestro cuerpo. Entonces es muy importante, digamos, para que ustedes lo tengan en cuenta también a veces con esas bajas que venden en televisión, que dicen que lo que hace es perder peso. Sí, ese peso se está perdiendo, pero es principalmente a base de agua o de la sudoración y electrolitos que estamos perdiendo ante el aumento de temperatura. En el sudor, como les decía, no solamente vamos a estar perdiendo agua, también vamos a perder electrolitos que son muy importantes. Por ejemplo, el sodio y el potasio nos van a ayudar a regular ese flujo de agua a nivel corporal. Listo. También van a tener su efecto, pues, digamos, en ciertas contracciones a nivel muscular. Tenemos que el cloruro y el magnesio son otros electrolitos que también encontramos en pequeñas pérdidas, y que se ha relacionado su función principalmente con la transmisión de señales nerviosas, y principalmente el magnesio es el electrolito que más se ha relacionado con la aparición de calambres. Entonces, ese es otro mito que tenemos a veces, de que el calambre se está presentando por una falta de potasio, y efectivamente sí se presenta por un déficit de un mineral, pero no es el potasio, sino el magnesio. Por ejemplo, una buena fuente de magnesio es el pepino cohombro, para que tengamos en cuenta. El calcio es otro mineral que estamos perdiendo en el sudor. El calcio principalmente hace parte de nuestro sistema óseo. El sistema óseo es muy importante para generar no solo el movimiento, sino también atenuar un poco ese impacto que se está generando durante la actividad física. Aquí entramos al tema de si me hidrato con agua es suficiente o no es suficiente. Va a haber un límite, digámoslo así, en el tiempo para saber si va a ser suficiente o no va a ser suficiente. Básicamente lo da la intensidad de la actividad física, lo da la tasa de sudoración de la persona. Uno a veces recomienda que usualmente, si la actividad física es mayor a 1 hora, se repercuta o uno recurra a consumir alguna bebida hidratante. Si es de un tiempo menor a 1 hora, uno puede hidratarse con agua. Sin embargo, como les decía, eso va a depender también de la intensidad, de la tasa de sudoración de la persona. Si suda mucho más en una intensidad moderada, pues
durante los 40 minutos que hace actividad física, pues va a ser necesario, sin embargo, que tome alguna bebida hidratante para recuperar esos electrolitos que está perdiendo. Además de eso, también es importante el medio donde se está haciendo la actividad física, por ejemplo, en deportes acuáticos como es la natación. Como uno está en un medio de agua, la tasa de sudoración o la propia sudoración no va a aumentarse respecto a si uno hace alguna actividad física al aire libre, por ejemplo, el fútbol, porque precisamente el agua va a atenuar o va a mantener esa temperatura corporal que tiende a aumentarse durante la actividad física. Entonces, ya sabemos que el agua no va a ser suficiente a partir de más de una hora de actividad física o en aquellos deportes que sean de muy alta intensidad o de alta intensidad, ¿cierto? Además de eso, nos gustaría pues que ustedes tengan claro cuál es la diferencia entre una bebida hidratante, refrescante y energizante, que a veces suele confundirse. Porque es claro, porque es interesante que ustedes tengan claros estos conceptos, es porque se van a dar cuenta que irse a una tienda a comprar una bebida energizante no va a asegurar que ustedes tengan una buena hidratación, que es muchas veces lo que uno ve cuando ve a las escuelas o va a las escuelas deportivas. Por ejemplo, la bebida hidratante básicamente, según la reglamentación en Colombia, es aquella bebida que contribuye a recuperar agua, azúcares y sales. ¿Listo? Las sales son los mismos electrolitos que estamos perdiendo en la sudoración. Una bebida refrescante es aquella, cualquier bebida pues que esté, digámoslo así, en temperatura inferior o que esté fría, entonces puede ser un jugo de naranja, puede ser un coco loco, puede ser una cerveza, eso puede ser una bebida refrescante, pero no significa que estas bebidas vayan a hidratar, porque no tienen las adecuadas cantidades de azúcares ni de sal para reponer, favorecer también esa absorción de agua. Y tenemos las bebidas energizantes básicamente son aquellas que generan una estimulación en nuestro sistema nervioso. Entonces podemos encontrar las bebidas que tienen cafeína, las bebidas que tienen taurina, esas son bebidas energizantes. Entonces, ya sabemos que la sudoración, ¿cierto? Puede ser diferente en género, puede ser diferente por deportes, que la sudoración va a implicar que puede llevarnos a una deshidratación. Esa deshidratación puede afectar nuestro rendimiento deportivo porque va a generar una fatiga, ¿cierto? Para eso, para evitar esta deshidratación, tenemos que consumir alguna bebida, ya sea agua o bebida hidratante. El agua no va a ser suficiente o solo es adecuada en deportes o en actividades, perdón, físicas menores de una hora, intensidades más o menos entre leve y moderada, ¿cierto? Y que si tenemos una actividad física mayor a la hora o que tiene una intensidad muy elevada, tenemos la necesidad de recurrir a las bebidas hidratantes que nos van a hacer es ayudar a contribuir a recuperar rápidamente ese azúcar y esa agua que estamos perdiendo junto con los electrolitos. ¿Listo? Entonces, es muy importante que sepamos o que, digamos, si vamos a ir a alguna competencia, ahorita que estamos en cuarentena y estamos entrenando en casa o que vamos a empezar los entrenamientos, a hidratarnos bien y a acostumbrar nuestro cuerpo también a ciertas bebidas. ¿Por qué? Porque vamos a ver, digamos, como en este caso de Messi puede presentarse en algunas ocasiones con ciertas bebidas, no todas las vamos a tolerar, un reflujo que puede provocar esa sensación de que vamos a vomitar. De una vez nuestro cuerpo, digamos, en la imagen número 2, donde vemos al deportista básicamente escupir de una, el cuerpo lo rechaza la bebida, puede ser porque tiene una cantidad excesiva de azúcares que no favorece la recuperación y el cuerpo hace vomitar, o si no, un dolor en el estómago, como vemos este arquero que se está retorciendo, básicamente puede ser también por problemas de tolerancia a alguna bebida.
Aquí entramos a un tema controversial a veces, que es si uno necesita de azúcares o no en la hidratación. Sí, efectivamente se necesitan de azúcares en la hidratación. ¿Por qué? Porque el azúcar va a favorecer en parte ese arrastre de agua hacia nuestro cuerpo, que nuestro intestino absorba muy bien esa agua que estamos consumiendo, y además va a favorecer un poco como ese retanqueo, digámoslo así, de energía que tenemos en la actividad física. Entonces, con esto quiero decir es que cuando hacemos actividad física vamos gastando energía, ¿cierto? De nuestro combustible principalmente se llama el glucógeno, y con la actividad física vamos como gastando esas reservas. Cuando consumimos en una bebida hidratante carbohidratos o los azúcares principalmente, hacemos que este tanque se vaya rellenando. Con eso también va a verse favorecido un poco nuestro rendimiento deportivo. Y esto va principalmente en actividades físicas o en ejercicios de moderada y alta intensidad, donde el glucógeno va a depletarse mucho más rápido. Por lo tanto, va a ser muy importante el consumo de carbohidratos durante la actividad física. Algo que no les nombré y se me pasó, excúsenme, es que a veces nos preguntamos también cuándo es el momento ideal de hidratarnos, ¿cierto? El momento ideal para hidratarnos siempre va a ser antes de la actividad física, durante la actividad física y después de la actividad física. Antes, porque vamos a tener nuestras reservas corporales de agua, por decirlo así, adecuadas en su capacidad, pues, para que durante la actividad física se vayan perdiendo o se regule esa temperatura, se va perdiendo agua. Por eso en ese momento, como se va perdiendo agua, es importante que nosotros vamos recuperando el agua, ¿cierto? Y después, como ya hemos perdido un peso, principalmente agua, lo importante es recuperar esa agua. Esa agua va a favorecer mucho el transporte de hormonas, el transporte de electrolitos a nuestro cuerpo, el transporte principalmente o la ejecución rápida de algún movimiento. Por eso es importante también mantener una adecuada hidratación antes, durante y después de la actividad física. Volviendo un poco a lo que es los azúcares, es importante recordar esta regla del 494. Principalmente quiere decir que por 1 gramo de carbohidratos nos va a aportar 4 kilocalorías, por 1 gramo de grasa nos va a aportar 9 kilocalorías, por 1 gramo de proteínas nos va a aportar 4 calorías. Importante que en las bebidas hidratantes verifiquemos esta cantidad de carbohidratos. Tampoco lo ideal es que sea muy excesivo la cantidad de carbohidratos, porque eso también puede generar molestias gastrointestinales. Y además, pues hay que tener en cuenta la actividad física para que ese combustible, por decirlo así, se vaya gastando. Entonces, tenemos acá una bebida X en la parte izquierda, donde vemos que en su porción, en el envase generalmente vienen 2 porciones, en su porción normal nos aporta 14 kilogramos. Tenemos esta bebida en la base derecha, que nos dice que en su porción de 700 mililitros nos aporta estos 29 gramos de carbohidratos. Entonces, si multiplicamos por las 4 calorías que tienen 1 gramo de carbohidratos, nos va a decir cuál bebida aporta más calorías, dependiendo obviamente del tipo o pues de la cantidad que consumamos. Por ejemplo, si nos vamos a consumir la bebida de la izquierda, quiere decir que tenemos que multiplicar esos 14 gramos de carbohidratos por 2, porque en el envase vienen 2 bebidas, y eso nos da 28 gramos que aporta toda la botella, ¿cierto? Esos 28 gramos los multiplicamos por 4, nos quiere decir que en más o menos 500 mililitros nos está aportando 112 kilocalorías, que básicamente son 28 gramos de carbohidratos. Mientras que en la bebida de la derecha, quiere decir que nos está aportando 116 kilocalorías en 29 gramos de carbohidratos, que es en un volumen mucho más grande. Aquí queremos presentarle un poco lo que es la famosa
intolerancia al gluten que hemos escuchado, que a veces es una enfermedad que no se diagnostica tan fácilmente o que se sobrediagnostica, que es importante que sepan que hay una diferencia entre una intolerancia y una alergia a alguna, puntualmente a algún componente del alimento. La intolerancia simplemente genera ciertas molestias gastrointestinales, mientras que la alergia ya repercute en cierta, digámoslo así, estado de salud. Ahí es donde vemos principalmente que se afecta un poco la piel de las personas, se hinchan, eso es una alergia. La intolerancia puede generar simplemente un mayor aumento de los gases a nivel de nuestro estómago o diarrea, por ejemplo. Y es importante que tengamos en cuenta esto porque en algunas bebidas pueden, o lo ideal es que verifiquen la composición o los ingredientes para que verifiquen que si trae gluten o no trae gluten, si ustedes son alérgicos o son intolerantes al gluten, puedan verse beneficiados o si no la consumen. Otra parte que genera estas molestias gastrointestinales que les comentaba antes respecto a esos dolores abdominales o el reflujo, puede ser un poco también los ingredientes que son los conservantes y los colorantes. Los conservantes y colorantes se han relacionado más que todo a aquellas como un cambio en nuestra microbiota. La microbiota son esos organismos pequeños que tenemos en nuestro intestino que favorecen un poco nuestro sistema inmune, que favorecen también la digestión de los alimentos. Entonces, cuando consumimos muchos conservantes artificiales y colorantes artificiales, se ha visto que hay un cambio, una disminución en nuestra microbiota y puede llevar a que se presenten mayores intolerancias. Parte de eso, pues con el tiempo también se ha visto que repercute en que el sistema inmune de nosotros como deportistas, ya sea amateurs o profesionales o de alto rendimiento, pues no tengamos un óptimo sistema inmune. Y nos gustaría presentarles pues nuestros productos. Finalmente, tenemos nuestras bebidas hidratantes que se dividen en 4 líneas, por decirlo así, dependiendo del deporte. Son bebidas hidratantes con ingredientes 100% naturales, libres de gluten, bajos en calorías, suaves con el estómago, principalmente asociado a los ingredientes naturales y están especializadas por deporte. Ustedes van a encontrar que en la parte inferior izquierda de la pantalla encuentran líneas que dice reposición de electrolitos, azúcares de alto impacto y azúcares de resistencia. Los azúcares de alto impacto hacen referencia a esos azúcares que van a favorecer o su utilización va a ser mucho más rápidamente para, digamos, generar un pic, por ejemplo. Los azúcares de resistencia van a ser aquellos que van a prolongarse un poco más en el tiempo en nuestro cuerpo y van a servir como de combustible en el transcurso pues, de la actividad física. Entonces vemos que en nuestro bebida hidratante, específicamente para deportes en el agua como la natación, la reposición de electrolitos es menor. Como les decía, la tasa de sudoración, nuestro sudor va a ser mucho menor. Y como es un deporte más de resistencia, los azúcares de resistencia van a estar más prolongados. En deportes que son denominados de aire, como lo es el fútbol o que tiene que ver con algún implemento, como lo es también el básquet o el tenis, por ejemplo, se ha visto que la tasa de sudoración aumenta mucho más. Por eso la reposición de electrolitos tiene que ser mucho mayor a la de los deportes en agua. En cambio, tenemos nuestro Titanium Terra. Titanium Terra son específicamente para deportes que son en tierra, como el ciclismo, el running, el senderismo, por ejemplo, donde la pérdida de electrolitos por sudor es una pérdida moderada y pues se van a necesitar en igual medida azúcares de alto impacto y de resistencia. Tenemos finalmente Titanium Power. Titanium Power está creado para deportes de
digámoslo así, un gran esfuerzo, como es el CrossFit o el HIIT, o en esas épocas donde estamos en competencia, donde la pérdida de electrolitos va a aumentar precisamente por los nervios que tenemos, por ese aumento o esos cambios hormonales que va a hacer que subamos un poco más, se va a necesitar una mayor reposición de electrolitos. Nos gustaría presentarles nuestra línea Titanium Endurance. Básicamente con esta línea lo que queremos es volver a generar ese combustible pues en el cuerpo que vamos gastando en aquellos deportes, principalmente resistencia. Y está dado principalmente porque en los estudios se ha visto que a partir de la hora de actividad física, las reservas de glucógeno disminuyen casi en un 90%, y es necesario que si vamos a generar o a seguir ejercitándonos, contribuyamos a llenar esas reservas pues de glucógeno o ese combustible para que favorezca un óptimo rendimiento. Y eso parte de la base de que en los artículos científicos hemos visto que por cada hora de entrenamiento, cada 2 horas de entrenamiento, lo ideal es consumir de 30 a 60 gramos de carbohidratos durante la actividad física. Si la actividad física es mayor a 2 horas, el consumo de carbohidratos va a ser más o menos de 60 a 90 gramos de carbohidratos. Por ello se crearon las Titanium Endurance Mega Gummies, básicamente son que se están presentando diferentes tipos de alimentación. En un sachet encuentran 5 gomas, que estas 5 gomas aportan 5 gramos de carbohidrato en cada goma para un total de 100 calorías. Son libres de gluten y a veces es un poco más fácil para aquellos deportes donde consumir rápidamente el gel no es tan fácil. Tenemos nuestros Titanium Endurance Power Bites, son bites principalmente de energía, tienen una relación adecuada de proteínas y carbohidratos para favorecer también rápidamente esa mejor asimilación y absorción de carbohidratos a nivel intestinal, las proteínas, y nos gustaría presentarle Titanium Recover. Titanium Recover es una bebida diseñada principalmente para después del ejercicio, para recuperarse. Apenas acabamos de hacer actividad física, nuestro cuerpo entra como en un catabolismo. El catabolismo es como que nuestros musculitos están dañados y necesitan regenerarse. Para ello se necesita de las proteínas y los carbohidratos. No sé si tienen alguna pregunta, estoy atenta. Muchas gracias, doctora Diana Gamba, por esta genial presentación. Queda entonces abierta la discusión para responder preguntas que hayan escrito. Por favor, están todos invitados a compartirla en los comentarios y la estaremos resolviendo una a una. Muchísimas gracias, doctora, y abrimos el espacio para responder preguntas.